El primer acto de censura que generó escándalo en el ámbito de la cultura cubana fue contra el cortometraje documental Pasado Meridiano, más conocido como PM, dirigido por Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante. Sería esa censura algo así como la primera bolita de nieve que provocaría la avalancha de censuras que vendrían pocos años después. Ni remotamente pensamos que un pequeño acto de esa naturaleza pudiera tener ese carácter subversivo. Nunca pensamos que teníamos ese poder. Nosotros estábamos desarmados. Lo único que teníamos era una pequeña camarita y una visión fantasmagórica de la gente divirtiéndose por la madrugada en unos bares habaneros. ¿Cómo podíamos provocar a alguien con eso? ¿Por qué iba a provocar tener otro punto de vista? ¿Por qué ese maniqueísmo? Nosotros creíamos, con ingenuidad, que toda manifestación artística era, por definición, revolucionaria. Entonces, ¿cómo una peliculita podía provocar a nadie? Lo anterior lo dijo Orlando Jiménez Leal en una entrevista con Fausto Canel. También Orlando Jiménez Leal cuenta en el libro El caso PM, Cine, Poder y Censura, que la idea del hoy mítico filme PM surgió en 1961, mientras el joven artista Orlando Jiménez Leal trabajaba en el programa Lunes en TV, justo cuando sobre el pueblo cubano la propaganda revolucionaria comienza a regar el fantasma de una inminente invasión de Estados Unidos. Amenaza a la que el propio Fidel daría cuerpo cuando anuncia que la invasión estaba a la vuelta de la esquina y decreta un estado de guerra que se extendió a toda la isla. Los medios de prensa, respondiendo al nacionalismo guerrero que bullía en las calles, amplificaron esa alarmante situación. Todas las estaciones de televisión encadenaron sus transmisiones. Los programas culturales fueron sustituidos por programas noticieros y llamados a la unidad ante la agresión, en un épico tono que parecía el anuncio del fin del mundo. Las calles, parques y sitios de concurrencia popular se cubrieron de carteles propagandísticos que anunciaban el holocausto que caería sobre el pueblo si no se unía en lucha contra el agresor imperialista, y las emisiones radiales, al unísono, asumieron un idéntico toque de rebeldía y fidelidad a la revolución que calcaba el estilo de Radio Rebelde, la emisora oficial del movimiento 26 de julio, grupo rebelde encabezado por Fidel Castro. Jiménez Leal fue enviado a trabajar en el noticiero del Canal 2 de televisión, como refuerzo para cubrir noticiosamente ese periodo de alerta revolucionaria, y el director Julio Fernández Reyes le pide que salga a la calle y reporte cómo se preparaba La Habana para la invasión. Resultado, un reportaje de 4 minutos, en el cual se mostraba en paralelo a la gente divirtiéndose en los bares y a los milicianos preparándose para luchar. El director, que debía escribir el texto que acompañaría aquellas imágenes, le comunica a Jiménez Leal que no se iba a transmitir porque era conflictivo. Una palabra que ya desde esos días el Comisariado Cultural comenzaba a aplicarle a todo aquello que no se ajustara exactamente a los rígidos conceptos que la burocracia política consideraba correctos. Esa primera censura, la de ser un material conflictivo, es la que genera justamente PM. Creyendo que lo sucedido era lógico en el estado de emergencia que vivía el país, Jiménez Leal le muestra el reportaje a su amigo y colega Sabá Cabrera Infante. Jiménez Leal le propone a Sabá convertir la idea en un corto, quitándole toda la parte bélica para que no fuese un filme político ni conflictivo, sino un pequeño poema a la noche, dice Jiménez Leal. Confiesa también que no había en ellos ninguna intención de provocar, pues solo querían ponerla en los cineclubes, en la cinemateca, enseñársela a los amigos, llevarla quizás a algún festival de cortometrajes y después exhibirla en el programa de lunes. Lo importante era hacerla. Era una visión que estaba ahí y de cierta manera se nos escapaba. Sabá y Jiménez Leal le proponen la idea entonces al escritor y periodista Guillermo Cabrera Infante, hermano de Sabá y director del suplemento Lunes de Revolución, quien podía con sus contactos decidir lo que se transmitía en el programa televisivo Lunes en TV. Cerrado ese acuerdo y con la seguridad de que el corto podría transmitirse en dicho espacio, empiezan a filmar. Nos fuimos a filmar con una pequeña camarita Bolex y unos cuantos rollos de película que habíamos comprado en bolsa negra. No había otra manera de comprar película,
ya que para entonces el ICAI tenía el monopolio de la importación de película virgen. Lo queríamos filmar todo en 2 o 3 noches, porque a esos lugares ya habíamos ido muchas veces. Era un recorrido que podía hacer cualquier persona que vivía en regla, los bares del Muelle de Luz, la playa de Marianao, etc. El sonido lo hicimos con una vieja grabadora enorme que conectábamos en cada lugar a donde llegábamos. Todo ello se hizo con luz ambiente, sin ningún tipo de artificios, sin repeticiones, casi todo era una sola toma. La emisión de PM no fue censurada. Todo el país pudo verlo en uno de los espacios televisivos de mayor audiencia, pero el aparato de control de los censores se activó cuando propusieron seguir mostrando el corto en los cines de la capital cubana y, en opiniones de ambos realizadores, de Guillermo Cabrera Infante y de otros testigos, la propuesta poco heroica que mostraba la obra fue criticada y bloqueada tanto por la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas, que era el organismo censor del universo audiovisual dependiente del ICAI, como por figuras que, curiosamente, pese a que asumían en esos años con una fe ciega y militante el papel de censores, décadas después comenzarían a protagonizar, al menos en el plano del discurso, la necesidad de pluralidad, independencia y libertad creativa del cine cubano. Alfredo Guevara, quien entonces dirigía el ICAI, el crítico de cine Mario Rodríguez Alemán y el cineasta Julio García Espinosa, que parecía haber olvidado la censura y represión sufrida por su película El Mégano 6 años antes, en tiempos de la dictadura de Batista. Es importante agregar que estos censores, en diversas entrevistas donde se ha abordado el caso PM, intentan minimizar su responsabilidad en los extremismos a los que se llegó. Por una parte, culpan a las presiones recibidas de dos poderosas comisarias culturales de la época, Edith García Buchaca, directora del Consejo Nacional de Cultura, y Mirta Aguirre. Por otro lado, culpan a las posiciones beligerantes que existían entre Lunes de Revolución, en el que trabajaban individuos de casi todas las tendencias ideológicas, aunque defendieran a la revolución desde una perspectiva menos dogmática y más liberal, y el ICAIC, donde se concentraban los revolucionarios de corte estalinista que abogaban por establecer la cultura como un arma ideológica y propagandística de la revolución. A modo de ejemplo, veamos lo que confesó uno de estos censores, Alfredo Guevara, al ensayista Abel Sierra Madero y a la periodista Nora Gámez en una entrevista publicada en 2014 por la revista mexicana Letras Libres. Con la experiencia que tengo hoy digo que no debía haberme prestado para eso, aunque yo no estaba de acuerdo con la distribución de PM porque estábamos en el preludio de Playa Girón. Ya estaban las ametralladoras emplazadas en las azoteas y en las calles. Estábamos esperando una invasión a Cuba. El problema es que el viejo partido se metió de cabeza en el asunto y llevó las cosas más lejos de lo que yo quería. Yo no tenía la experiencia que tuve después. Pude haber jugado mejor, pero no jugué con toda la inteligencia. Pero aprendí a ser diabólico después. Aunque asumo responsabilidad en el asunto, a lo que me negué fue a distribuir la película en los cines, pero yo les entregué la copia. El cisma que la censura a PM provoca en los escenarios de la cultura cubana llega a oídos de la alta dirigencia política, especialmente por 3 razones. La primera, por las más de 50 firmas de importantes escritores y artistas que recoge Guillermo Cabrera Infante para condenar tal acto censor. La segunda, por el profundo espíritu crítico, divisionista según el credo revolucionario, del artículo publicado en la revista Bohemia por Néstor Almendros, en mayo. Y la tercera, por lo escandalosa que resultó la osadía de Tomás Gutiérrez Alea. Como sabemos, luego Titón se convertiría en el más mítico de los cineastas cubanos y siempre mantendría una postura realmente independiente como creador. Alea se atrevió a llamar en ese entonces autócrata a Alfredo Guevara, un amigo muy cercano de Fidel Castro. Todo este cisma obligaría a Alfredo Guevara a proponer una reunión en la Casa de las Américas el 31 de mayo de 1961, donde las pretensiones de los censores fueron derrotadas por la ardua defensa que la mayoría de los asistentes hicieron de PM. Sin embargo, al día siguiente, el periódico comunista Hoy publicaba la decisión oficial de censurar el corto y mentía al decir que fue decisión mayoritaria de escritores y artistas, incluidos los autores del filme. Estos
impotentes, decidieron solicitar una nueva reunión, y es cuando Fidel Castro, preocupado por el alcance que iba tomando el escándalo, decide poner las cosas en su sitio y para ello ordena organizar un encuentro con los intelectuales en la Biblioteca Nacional, tomando como punto de partida el corto PM para llegar a una reflexión sobre el lugar del artista en la sociedad que él tenía en mente. Y ustedes tienen la oportunidad de ser más que espectadores, de ser actores de esa revolución, de escribir sobre ella, de expresarse sobre ella. Aquella reunión se celebró durante 3 viernes consecutivos, 16, 23 y 30 de junio de 1961. Fue allí donde Fidel pronunció su famoso discurso Palabras a los intelectuales, del cual el entramado censor elegiría una frase a modo de caballo de batalla para establecer bajo un claro corte stalinista la política cultural de la revolución. Dentro de la revolución todo, dijo Fidel, contra la revolución ningún derecho. El editor y escritor cubano Felipe Lázaro, hoy exiliado y fundador de la prestigiosa editorial Betania, ha dicho sobre esa reunión. Lo que sí quedó claro después de las reuniones con los intelectuales revolucionarios en la habanera Biblioteca Nacional fue que la más alta dirigencia revolucionaria, léase Fidel Castro, tomó partido por la facción que más le convenía a sus intereses políticos, a su deseo de perpetuarse en el poder. Así apoyó a los dirigentes del ex-PSP, Partido Socialista Popular, optando por un camino burocratizador y estatalista de la cultura, donde los más críticos fueron absorbidos por el oficialismo recién creado. Se reestructuró así, de golpe y porrazo, el panorama político-cultural cubano. Las líneas las dictaba el castrismo influenciado por las ideas culturales de la Unión Soviética. Se crea la UNIAC, que era, por ejemplo, un remedio de la Unión de Escritores Soviética, y el gobierno pone a presidir a esta institución al escritor comunista Nicolás Guillén. Sin embargo, como han apuntado numerosos testigos de aquellos hechos, la peor consecuencia fue la pérdida de poder e independencia de los intelectuales. Se produjo el cierre de casi todos los suplementos literarios que existían en ese momento. Lunes de Revolución, Hoy Domingo, Arte y Literatura, que pertenecía al periódico Diario Libre. Muchos de los colaboradores de estas publicaciones fueron destinados al servicio exterior como agregados culturales de la Revolución. Guillermo Cabrera Infante, destinado a Bélgica. Pablo Armando Fernández, que era su director de Lunes. Eberto Padilla, César Leante y Manuel Díaz Martínez. Incluso Oscar Hurtado y Roberto Branly, todos fueron designados diplomáticos y enviados fuera de la isla. Hubo destinos peores, destinos más tristes. Calvert Casey optó por el exilio y terminó suicidándose en Roma en 1969 ante el temor de que lo deportaran a Cuba. Y Virgilio Piñera, que decidió quedarse en la isla hasta su muerte en 1979, estuvo viviendo en carne propia un terrible e injusto ostracismo. La historia de la censura, por desgracia, apenas comenzaba. De eso seguiremos hablando en nuestro próximo capítulo. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.